Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos al culto familiar vespertino. Vamos a escuchar el preludio a cargo de nuestro maestro Rafael Pimentel. Adoremos a nuestro Señor con el himno 44, Te loamos, te glorificamos, himno 44. Siempre te adora, y los cielos y los querubines todos te ensalzan con voces interminables. Rey de los cielos, las eternas huestes siempre te dicen: Santo, Santo, Santo Señor ensalzado, Dios fortísimo, tu majestad y gloria llenan los cielos y te muestras adorado sobre la tierra. Sigamos adorando a nuestro Padre con nuestra voz en el himno número 50, Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia y una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. A tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres bien.
Asimismo, hermanos, tengamos el llamamiento a la adoración en el libro de Isaías, capítulo 12, versículo del 1 al 6. Isaías, capítulo 12, versículo del 1 al 6. Vamos a darle lectura, hermanos. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. ¿Quién ha sido salvación para mí? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantar a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque es grande, es en medio de ti el Santo de Israel. Vamos a tener nuestro tiempo de oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde que nos permites estar reunidos en tu casa de adoración, Señor, en nuestros corazones. Señor, te damos gracias porque podemos llamarte Padre, porque somos tus hijos, Señor, y nos has llamado a hacerlo. Danos, Señor, la sabiduría, danos, Señor, el querer como el hacer, Padre, para seguir sirviéndote con tantas ansias, Señor, con ese gozo de nuestra salvación, como ese primer amor, Padre, con el que tú nos has llamado. Te suplicamos, Padre, que mores en nuestras vidas, en las de nuestras familias, y que la adoración del día de hoy, Señor, que las palabras que escuchemos de ti sean, Padre, de buen fruto para nosotros, que tu Espíritu nos haga, Señor, asimilarlas, que, Padre, tú cumplas, Señor, ese propósito en nuestras vidas día con día. Te lo suplicamos con toda nuestra aflicción, con todo nuestro corazón, Señor, y con todo el dolor de él. Que, Señor, sigamos adorándote. No nos dejes caer en un letargo espiritual, Padre. Que sigamos trabajando para tu gloria y tu honra, Dios mío. Te suplicamos que este culto, este sermón, Padre, sea consagrado a ti y solo a ti. Y que, Señor, podamos principalmente guardar estas palabras en nuestro corazón y asimismo aplicarlas en nuestra vida, Padre. Te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Salvador y Redentor nuestro. Amén. Cantemos con gran gozo, hermanos, el himno 362. Quiero de Cristo más saber. Himno 362. Más
en ese mismo tono, hermanos, en su mismo himnario, vayan al himno 508, Oh Cristo, anhelo agradarte. Himno 508, Oh Cristo, anhelo agradarte. Abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 17. Colosenses 3, versículo 5 al 17. La palabra del Señor dice así: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, sea renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo,
y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Preparemos nuestros corazones e inclinemos nuestros rostros para el tiempo de oración a cargo del presbítero Pedro Arcos. Vamos a tener nuestro momento de oración, mis amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por la oportunidad y el privilegio de estar en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque desde un principio estableciste un día para que nosotros nos reunamos pues como tu pueblo, porque estamos convencidos pues que somos tu pueblo, porque nos has comprado, pues nos has rescatado y nos has dado una nueva vida en Cristo Jesús. Y queremos ponerte pues en tus manos, Señor Jesús, que todo lo que estamos haciendo pues en esta tarde sea de acuerdo a tu divina voluntad. Y estamos totalmente conscientes, seguro pues que tú eres un Dios todopoderoso, pues que tu poder pues, no tiene límite y que tú tienes el control de todas las cosas. Sabemos, Señor, que eres el que diriges la historia, el universo, el mundo, y los sostienes a través de tu palabra. Señor, y también estamos seguros que conoces nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Pero queremos rogarte, Señor, en esta tarde, por tu iglesia Veritia. Sabemos que día a día, Señor, a cada momento necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu guía, tu dirección y tu ayuda. Queremos rogarte por todo tu pueblo, que tú sigas manteniendo, Señor, firmes en la fe, que nos aumente nuestra fe, porque seguramente, Señor, hay momentos que el creyente quizás duda pues tu palabra, y así como pues tus discípulos dijeron, aumenta nuestra fe. Y queremos rogarte, Señor, pues por tu iglesia, por todos los creyentes, que les aumente su fe, que ellos puedan confiar en ti, en la situación pues que estamos viviendo, y pues que nosotros vamos a depender completamente pues en tu palabra, Señor. Oramos también, Señor, por todas las hermanas que han estado pues enfermos, por todos los niños, y sabemos que hay muchísima gente que han estado pues contagiados, pues que han sido contagiados pues por esta enfermedad, y lo único pues que hacemos, Señor, es acercarnos delante de ti y ponerlo pues en tus manos, y sabemos que tú lo vas a hacer de acuerdo a tu divina voluntad. Señor, oramos también por las familias, por toda la familia, Señor. Sabemos que el enemigo constantemente ataca a las familias para destruirlo, para desbaratarlo, porque ha habido muchas dificultades.
Señor, pues queremos rogarte que tú nos mantengas firmes pues en tu camino y que podamos confiar en ti, Señor. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Y te rogamos que en esta semana pues que inicia, que tú nos guardas, pues que tú nos protejas donde quiera que vayamos o donde quiera que estemos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Es el tiempo de dar nuestras ofrendas a nuestro Padre, el tiempo de darle nuestro agradecimiento de tanto que hace en nuestras vidas, que todos le hemos ganado por Él y nada por nuestros méritos. Es el tiempo de seguir adorando a nuestro Señor con nuestros bienes. Que asimismo usted, hermano, puede guardar su ofrenda y darla en el momento que podamos volver a la casa de nuestro Padre, o asimismo darlo a través de la cuenta bancaria del Berito. Vamos a escuchar la participación especial del día de hoy en nuestro culto familiar vespertino. Recibamos la palabra del Señor a través del mensaje del presbítero Pedro Arcos en este sermón llamado La advertencia contra la impureza, que la encontramos en el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 1 al 12. Posteriormente tendremos la bendición apostólica y la doxología en el himnario con número 430, a Dios el Padre Celestial. Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a seguir luchando, pensando el libro de Tesalonicenses. Hoy vamos a continuar el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 12. Voy a darle lectura y ustedes sigan con su vista. Dice de esta manera: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirlos y agradar a Dios, así abundáis
más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en su pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Una advertencia contra la impureza. El cristianismo es manera práctico. Podemos decir que hay una unión inseparable entre credo y conducta, entre doctrina y deber, entre fe y vida. Por esto, las cartas de Pablo suelen contener secciones y doctrinales seguidas de otras prácticas. La doctrina se presenta como base para la exhortación. En la primera carta a los tesalonicenses, los capítulos iniciales son personales. Pablo se defiende contra las insinuaciones de sus enemigos y expresa el afecto y amor que siente por sus conversos. Los últimos 2 capítulos se puede considerar con razón como prácticos. Consiste en advertencia y exhortaciones. Dice nuestra Biblia en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Es interesante cómo el apóstol Pablo usa la palabra por lo demás, porque así inicia pues este verso. No significa que ha terminado. Significa que aquí empieza a cerrar esta sesión de la carta como instrucción práctica sobre cómo quiere Dios que viva su pueblo, o sea, el pueblo de Dios. Pablo exhorta a la iglesia diciéndole de esta manera: así abundéis más y más. Podemos observar en este texto que Pablo estaba agradecido por el crecimiento que vio en los tesalonicenses, que ya habíamos explicado ampliamente las características de la iglesia de Tesalónica.
Pablo deseaba que abundaran más y más en su manera de conducir que agradara a Dios. Lo que está implícito en ese texto bíblico cuando dice así abundéis más y más, significa que la madurez cristiana no se termina en esta tierra, sino hasta que lleguemos ante su presencia. No importa que tan lejos hayamos llegado como cristianos en amor y santidad, podemos abundar más y más. Entonces Pablo escribe: por lo demás, hermanos, os rogamos, exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendiste de como nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Lo que Pablo escribió en los versículos siguientes no era nada nuevo para los tesalonicenses. El mismo texto dice de esta manera: de la manera que aprendiste de nosotros. Sabemos que el apóstol Pablo estuvo pocas semanas en Tesalónica. Él los instruyó en estos aspectos básicos de la moral cristiana. Pablo sabía que era importante instruir, enseñarles correctamente a los nuevos creyentes en estas cosas. Pablo dio por sentado que los tesalonicenses estaban entendiendo que el propósito de conducirse, su forma de vivir, era agradar a Dios y no a uno mismo. Nuestro texto dice: ¿cómo os conviene conducirlos y agradar a Dios? Cuando un hombre, cuando una persona es alcanzado por Cristo, es salvo por Cristo, ese creyente entiende perfectamente que ha sido comprado por un precio y se vuelve un esclavo de Cristo. Y por eso dice nuestro texto: por lo demás, hermanos, os rogamos, exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendiste de cómo os conviene conducirnos a agradar a Dios, así abundéis más y más. Y luego el verso 2 dice de esta manera: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Estas no eran pensamientos o idea del apóstol Pablo. Estas instrucciones son del Señor Jesús. Y cuando son del Señor Jesús, se deben recibirse de una manera adecuada. Porque no es idea, porque no es pensamiento de Pablo, sino es instrucciones del Señor. Lo que está haciendo el Señor Jesús aquí es que está instruyendo, enseñando a su pueblo cómo se debe comportarse. En los versos 3 hasta el 6 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión y en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Dice la palabra: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pablo dio estas instrucciones a una cultura romana del primer siglo que estaba marcada por la inmoralidad sexual. En esta época, en el Imperio Romano, la castidad y la pureza sexual eran virtud casi desconocidas. Sin embargo, los cristianos
debían tomar sus estándares de moralidad sexual de Dios y no de la cultura. Podemos observar claramente que el apóstol Pablo dejó bastante claro cuál era la voluntad de Dios para el cristiano, para el creyente. La idea detrás de santificación es ser apartado. Y Dios quiere que seamos apartados de una cultura impía y su inmoralidad sexual. Si nuestra conducta sexual no es diferente que la de los gentiles que no conocen a Dios, entonces no estamos santificados. No hemos sido apartados de la manera en que Dios quiere que lo estemos. Nuestro texto dice, es fuerte lo que dice, que os apartéis de fornicación. Vivimos diferente al mundo cuando nos apartamos de fornicación. La palabra griega antigua, traducida como fornicación, porneia, es una palabra amplia que se refiere a cualquier relación sexual fuera del pacto matrimonial. Entonces Pablo lo que está haciendo aquí, está haciendo unas advertencias a la iglesia de Tesalónica. Pero no solamente a la iglesia de Tesalónica, sino también recordemos pues que la palabra es vigente, es para nosotros. Entonces Pablo le dice a la iglesia que debe tener cuidado pues en ese sentido. ¿Por qué? Porque la iglesia debe tener cuidado, porque lo que dice la Biblia en el versículo 6 y el 8 dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Porque el Señor es vengativo, es vengador de todo esto. Podemos confiar en que Dios castigará la inmoralidad sexual. Y que nadie se escapa con ese pecado, incluso si no se ha descubierto. Recordemos la historia del rey David. Tuvo sus consecuencias. Y la Biblia dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esta es la segunda razón por la que los cristianos deben ser sexualmente puros. Debido a nuestro llamado. Ese llamado no es inmundicia, sino santificación. Por lo tanto, la inmoralidad sexual sencillamente es inconsistente con quienes somos en Cristo Jesús. Él dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Así que si nosotros desechamos la palabra, no estamos desechando a Pablo, sino estamos desechando las instrucciones de nuestro Dios. Entonces, la tercera razón para la pureza sexual es que rechazar el llamado de Dios a la pureza sexual no es rechazar al hombre, sino a Dios mismo. A pesar de las insignificantes maneras en que racionalizamos la inmoralidad sexual, seguimos rechazando a Dios cuando pecamos de esta manera. Pero también nos dio su Espíritu Santo. Esta es la cuarta de las razones para tener pureza sexual que nos da en este pasaje. Se nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fortalece para vencer las tentaciones. Con su Espíritu Santo, Dios nos ha dado los recursos para la victoria. Somos responsables de usar esos recursos. Entonces dice el verso 9 y 10, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba,
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. No solo debe el creyente tener un cuerpo controlado, debería también tener un corazón para con sus hermanos en el Señor. El amor es la palabra clave del cristianismo, lo mismo que el pecado lo es del paganismo. No había necesidad de escribir a los tesalonicenses acerca de esta virtud. Habían aprendido de Dios que deben amarse unos a otros, por tanto, por instinto divino. 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu y conocéis todas las cosas. El verso 27 dice, porque la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ellas, os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Cómo? Por la instrucción de nuestro Señor. Los creyentes en Tesalónica se distinguían por amar a todos los cristianos en toda Macedonia. Al encaminarlos por ello, Pablo hace un memorial de ellos para siempre. En el verso 10 dice que también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Como se ha mencionado, el amor fraternal no es un logro, es algo que debe practicarse de manera continua, y por ello Pablo exhorta a los creyentes a abundar más y más en esta gracia. ¿Por qué es tan importante el amor de los cristianos? Porque donde hay amor, hay unidad. Y donde hay unidad, hay la bendición del Señor. Entonces, Pablo está haciendo estas amonestaciones, estas advertencias a la iglesia de Tesalónica. Pero no solamente fueron para ellos, sino hay una advertencia para cada uno de nosotros, los que estamos escuchando este mensaje. Dios les bendiga y oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de meditar tu palabra, esperando que sea edificación para nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.